Buenas noches, estimada maestra. Mi nombre es Gabriel Mauricio Chan Zapata y el día de hoy vengo a hacer una simulación acusando a la empresa Grupo México por los derrames causados en el río Sonora. Esta es la historia de un ecocidio. El río Sonora ha sido víctima nuevamente de las mineras. En palabras de Germán Larrea, el río Sonora no está contaminado, solo está sucio. Germán Larrea, dueño del Grupo México, empresa responsable del peor ecocidio en Sonora. El 6 de agosto del 2014 comenzó una historia de desesperación y desilusión para los habitantes que se encontraban en más de 7 municipios en donde el río Sonora cruza. A continuación, procederé a demostrar con hechos y con pruebas la responsabilidad del Grupo México, así como la impunidad que existió en este caso y las consecuencias que aún permean en esta población. Como mencionaba en un principio, el 6 de agosto de 2014 fueron vertidos más de 40,000 litros de sulfato de cobre al río Bacanuchi y al río Sonora. ¿Quién fue responsable? Básicamente fue Minera Buenavista del Cobre, una concesionaria de Grupo México. Fueron afectados más de 6,800 productores agrícolas, se perdieron más de 8,000 hectáreas de cultivo y más de 500 ganados. En agosto de 2015 además se reveló que al menos 360 personas padecían enfermedades de la piel, enfermedades cardiovasculares, de insuficiencia renal, así como pérdida del sentido auditivo y de la vista. Todo ello a causa de la contaminación por haber estado en contacto con el agua del río. Se presentó una demanda por la Profepa y Grupo México rechazó las acciones en su contra, alegando que aquel derrame fue por causas naturales, por lluvias que sucedieron unos días después. Sin embargo, Grupo México cambió su versión en más de 2 ocasiones. Al final, diciendo que no era por el agua y que sí tuvieron responsabilidad. Así que, desde el inicio comenzamos con mentiras. En septiembre, el gobierno mexicano tomó como un logro el haber hecho un pacto para lograr un fideicomiso denominado Río Sonora, donde Grupo México se comprometía a donar más de 2,000 millones de pesos por todos los daños causados, a manera de resarcirlos y de indemnizar a las personas. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, como veremos más adelante. Solo se utilizaron 1,100 millones de pesos, pagándole 10,000 pesos por hectárea a cada campesino y 350 por cabeza de ganado afectada. Básicamente una miseria. Esos no son los precios reales que cuestan los cultivos y menos las cabezas de ganado. La Profepa en 2016 impuso una multa de 24 millones de pesos al Grupo México, una cifra irrisoria, pues en 8 horas es lo que obtiene Grupo México como ganancia. 8 horas trabajando, 24 millones, que fueron pagados simplemente para lavarse las manos. La COPEFRIS y el Río Sonora, el fideicomiso Río Sonora, en agosto de 2016 dejaron de publicar información sobre la contaminación en los ríos y en los pozos afectados. El fideicomiso debió operar hasta el 2029, sin embargo fue cerrado en agosto de 2017 alegando que había cumplido sus objetivos. El gobierno feliz y la empresa Grupo México se deslindaba de todos los daños causados, pues había cumplido con su objetivo. Así fue como casi 1,000 millones de pesos regresaron a la bolsa de Grupo México. Además, a continuación procederé a argumentar sobre las afectaciones causadas directamente al medio ambiente. Varias organizaciones civiles como Poder y CCRS, a través del laboratorio Interstech Testing Services de México, durante octubre de 2014, descubrieron que todavía existía una gran cantidad de arsénico, de plomo y de vanadio en el río y en el agua afectada. Cuando, en contraparte, Grupo México decía que sus estudios ya demostraban que ya no había contaminación en al menos 50 centímetros de la superficie lodosa del río, que el río prácticamente estaba descontaminado, lo cual era una mentira. En 2014, el laboratorio ABC, a pedido de la propia empresa y que se puede encontrar en el fideicomiso Río Sonora, demostró que todavía existe contaminación por fierro, aluminio, manganeso y zinc. Más de 74 toneladas fueron vertidas de estos materiales, lo cual se corrobora con información de unos estudios de la UNAM en 2016, que decía que en primer lugar era necesario, o más bien era demostrable, el daño causado por Grupo México a través del derrame con la contaminación del medio ambiente. Y en segundo, esa contaminación existente en el río justifica la necesidad
de que el fideicomiso todavía exista y que todavía se brinda atención médica a las personas, cosa que ya no sucede actualmente. Ya no se le brinda atención médica a las personas y se les ha dejado en total olvido. En 2015, la Profepa afirma que Buenavista del Cobre incurrió en más de 55 irregularidades. Básicamente no cumplían con las normas medioambientales. He ahí la multa de 24 millones de pesos, más de 55 opacidades, por lo cual el derrame fue a causa de negligencia, no accidentalmente. Fue negligencia y se demostró que aquellas omisiones del Grupo México eran a propósito para disminuir los costos de producción. ¿Qué ocasionó esto? Pues la contaminación del río y la afectación a todas esas personas simplemente por intereses económicos. Ahora, en las afectaciones a la salud, creo que no es necesario mencionarlo, pero aún así, Grupo México propuso crear un hospital para atender a todas las personas que fuesen afectadas en su salud. Eso no ocurrió. El hospital se encuentra en obra negra y no va a ser construido debido a que Grupo México argumenta que las autoridades municipales no tienen la capacidad económica para mantener a los doctores, la infraestructura, el mantenimiento, el pago de luz, y que sería una ironía construir un hospital cuando las autoridades municipales y estatales no podrían mantenerlo. Básicamente se lavó las manos Grupo México y dijo, ustedes no pueden mantenerlo, así que nadie lo va a construir. Asunto olvidado. También es necesario mencionar que ocurrieron afectaciones al agua. Más de 36 plantas potabilizadoras fueron prometidas por Grupo México y hoy día ninguna funciona. Ni una sola funciona. ¿Dónde están los compromisos cumplidos por el fideicomiso Río Sonora? No hay, no existen. Cabe mencionar, esta cifra revela todo, que el 70% de los niños de un municipio afectado, San Felipe de Jesús, presenta niveles elevados de plomo en la sangre. Más del 70% de los niños de ese municipio tienen altos niveles de plomo. ¿Dónde están las consecuencias por parte del Grupo Río Sonora? Y además, es necesario mencionar que a las personas se les brindó un apoyo de 15,000 pesos a los 360 afectados. 15,000 pesos, un único pago y Shazam. Se olvidaron de ellos. Cuando las quimioterapias, a causa de la contaminación, de las quemaduras, la vida, el desempeño laboral, entre muchos otros factores de la vida de las personas que fueron afectados, no se componen ni se reparan con tan solo 15,000 pesos. Además de todo esto, el desastre dañó las condiciones de salud y eso incumple pues todas las normas de la Organización Mundial de la Salud. O sea que las cifras ahí están. A modo de resumen, solo me queda exhortar nuevamente a la jueza para que reconsidere este caso y se realicen más investigaciones y se deslinden las responsabilidades reales a Grupo México, cuando no cumplió en todos sus compromisos, dañando la vida de más de 22,000 personas que al día de hoy no ven salida a todos sus problemas económicos, en el medio ambiente, en su salud y en su bienestar, afectando así a varios derechos plasmados en la Constitución, varios derechos plasmados en la Convención Americana de Derechos Humanos, entre una larga lista de derechos humanos que resultaron afectados. Por todo ello, concluyo que existen las pruebas suficientes para imputar al Grupo México y para realizar una nueva investigación donde nuevamente se destinen los recursos para resarcir verdaderamente y se dé un seguimiento a toda esta población que ha sido afectada por los derechos de las personas. Por eso va el presente alegato. Muchas gracias. Es todo.